Buenas tardes, mi nombre es Arela Dilemi Chávez López. Soy alumna del 313 de la Universidad Autónoma de Sinaloa y estoy presentando mi examen ordinario de literatura. La literatura es un tipo de arte que se realiza a través de palabras y que se diferencia de otros discursos porque tienen un fin estético. Esto sirve para amplificar un mejor conocimiento en tanto que les permite estudiar autores, conocer personajes, conocer diferentes tipos, géneros literarios, aprender cosas del pasado y del presente, formas de ser de las personas de épocas pasadas, aprender sobre historia o cualquier tipo de materia. El placer en la literatura consiste en que el lector lee algo de sí mismo en el mundo que le permite comprenderse de manera diferente. Entrando en uno de los géneros de la literatura encontramos la realidad, que va más allá de lo real palpable. Es, en la mayoría de los casos, la imaginación y la especulación. Por eso, el autor más realista es el que supera y minimiza todo el empirismo y toda percepción de los sentidos en provecho de una ficción. Y también la ficción es una simulación de la realidad que realizan las obras como literarias, cinematográficas, historietísticas, de animación o de otro tipo, cuando presentan un mundo imaginario al receptor. También uno muy conocido es la literatura fantástica. A cualquier relato es que participan en fenómenos sobrenaturales y extraordinarios como la magia o la intervención de criaturas que no existen. Se conoce como literatura fantástica a cualquier relato en que participan fenómenos sobrenaturales. Entrando en uno de sus géneros de la literatura, encontramos la realidad, que va más allá de lo real palpable, es en la mayoría de los casos la imaginación y la especulación. Por eso, el escritor más realista es el que supera y minimiza todo empirismo y toda percepción de los sentidos en provecho de una ficción. Y pues vamos a la ficción, que es una simulación de la realidad que realizan las obras como literarias, cinematográficas, historiísticas, de animación u de otro tipo. Cuando presentan un mundo imaginario al receptor, también uno muy conocido se le conoce como literatura fantástica. Ese es el que cualquier relato en que participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios, como la magia o la intervención de criaturas inexistibles. Por último, vemos la verosimilitud. Eso es un escrito narrativo resulte verosímil, quiere decir que parezca verdadero, es decir, que no es en contradicción de nuestros conocimientos de realidad. Vamos a la función poética. En esta vemos la comunicación literaria que pretende sacar el lector de su zona de confort y animarlo a comprometerse a sentir esa parte de la historia. También vemos la función de lengua, que los usos del lenguaje literario se resumen en la emisión de emociones, la contonación del mismo, la intención de transmitir un contenido, la elección de las palabras, el código y el canal. Cada función literaria del lenguaje recoge este contenido. En géneros literarios vemos dos géneros. Géneros empírico, que son manifestaciones literarias de carácter narrativo que cuentan con un lenguaje solemne y majestuoso, las hazañas legendarias de héroes o los orígenes míticos de un pueblo. Género lírico es aquel que agrupa los textos en los que el autor expresa sus emociones o sentimientos en verso o en prosa. Por otro lado tenemos los personajes. Empezamos con el protagonista. El protagonista es el personaje que empuja la acción, el del destino que nos importa, el que más importa en todo el cuento o en lo que lo vayamos a ver. El antagonista es aquel personaje que encarnan una fuerza opositora para el protagonista y su deseo. El secundario es un personaje que acompaña al protagonista en un relato literario y que suele aparecer de forma recurrente a lo largo de la trama. Y por último vemos el incidental, que son personajes que no tienen una presencia permanente en los hechos
y su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar y también retardar el desarrollo de los acontecimientos. Narrador. Voz narrativa. La voz narrativa se define a sí mismo en función de las relaciones de identidad o no identidad entre el autor, narrador y personaje. El narrador omnisciente es aquel en el que el punto de vista del narrador se encuentra fijado sobre uno de los personajes y por lo tanto solo puede saber y narrar lo que el personaje percibe por sus sentidos, lo que siente, lo que recuerda y lo que expresa. En tiempo narrativo tenemos la analepsis, que esa es cualquier evocación después del suceso de un acontecimiento anterior al momento en el que se narra en el discurso. La prolepsis o anticipación consiste en contar o evocar por adelantado un suceso posterior. Entre las principales características de un cuento se destacan que puede estar narrando en primera persona, en segunda o tercera. A diferencia de la novela, es que una narración breve con trama simple y pocos personajes mantiene la misma estructura que una novela. Una novela tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Las características que permiten diferenciar la novela de otro género literario son las siguientes. Narra hechos reales y ficticios. Predomina la narración, aunque incluye descripción, diálogo, monólogo interior o epístola.